Iniciamos hoy lunes una nueva emisión de la conversación entre Francisco Rojas y Ender Arenas. Usted sabe que nosotros hace muchos años estuvimos conversando durante muchos años en radio y televisión, pero la vida nos sacó de la radio y también de la televisión. Lo peor fue que nos sacaron del país. Y ahora Arenas está en Canadá y yo estoy en los Estados Unidos. Pero no dejamos de sentir la necesidad de comunicarnos y de conversar algunos temas importantes que antes tratábamos en los programas, pero que ahora ya, al no tener programas, pues tenemos que tratarlos en privado. Y para eso lo invitamos a usted a que esté con nosotros en esta conversación sin otra pretensión que la de que usted participe en una conversación de amigos que no tiene otro interés que ese. Por supuesto, estoy a la espera de Arenas, pero le tengo dos temas importantes. A Ender Arenas, el comunicador, y a Ender Arenas, el sociólogo, y a Ender Arenas, el venezolano. Uno de esos asuntos tiene que ver con el secuestro y posterior asesinato de un venezolano exmilitar venezolano, en Chile. Es un crimen que no tiene explicación más o menos clara, de acuerdo a los cánones de lo que se supone que fueron los criminales que lo mataron. Es decir, las primeras investigaciones del gobierno chileno conducen a pensar que fue un acto, digamos, del AMPA organizada, del crimen organizado. Con Arenas conversaremos sobre el tema. Hay muchas dudas al respecto y muchas conjeturas, sobre todo conjeturas porque muy poca gente conoce en interioridad lo que realmente ocurrió en Chile. El otro tema tiene que ver con la toma de una cárcel en Haití por el crimen organizado, que dejó en libertad a cerca de 3.000 delincuentes. Y esta es la primera vez que ocurre organizadamente en un país como Haití. Claro, hablar de Haití como un país es complicado porque pareciera que no lo es. Pareciera que Haití no es un país, pero aparece como país, en tanto que es reconocido como tal por las Naciones Unidas, por la OEA y por el Concierto de Naciones. Es triste tomar este punto de conversación que nos entristece porque es un pueblo que no merece haber sufrido tanto como ha sufrido. Pero es cuestión de plantearse cómo la delincuencia organizada puede apoderarse de un país. Puerto Príncipe es la capital de Haití. Y Puerto Príncipe está en un 40, un 50 y hasta un 60% en poder de los crimen organizados. Y esa es una pregunta, por supuesto, para comentarla con Ender Arenas, a ver qué piensa él, desde la perspectiva de un sociólogo, de un excelente sociólogo, un excelente analista político y un buen comunicador. El otro punto sobre que quiero conversar con Arenas, sobre que me llama la atención y quisiera conversarlo con él, tiene que ver con lo que va a pasar en Venezuela. Todo el
mundo dice que María Corina ganó las elecciones primarias y al parecer así fue. También todo el mundo dice que María Corina ganó las elecciones con una cantidad de votos tan grande que derrotó a todo el establecimiento político venezolano. No solamente a los partidos opositores que hoy la apoyan, sino a todos aquellos que, siendo de oposición, no la apoyan. Y también incluso al propio gobierno. María Corina ganó dos cosas. Uno, ser reconocida como la líder de la oposición. Y dos, como candidata presidencial. Yo tengo el temor de que María Corina no haya entendido que uno de sus triunfos tiene que ejercerlo, y ese triunfo que tiene que ejercer es precisamente el de ser la jefe de la oposición, que se lo ganó en Buena Lid, se lo ganó a Rosales, se lo ganó a Borges, se lo ganó a los Guanipa, se lo ganó a Henry Ramos y se lo ganó a los demás. Pero una cosa es ganar y otra cosa es administrar la victoria. La oposición en Venezuela ha ganado, pero no ha sabido administrar la victoria. Y han convertido las victorias en derrotas. Claro, con la ayuda del gobierno y con la ayuda también de sectores opositores que tienen unas agallas demasiado grandes, que más que hombres parecen, más que humanos parecen peces. Por las agallas, digo. Y entonces quisiera preguntarle a Arena, ¿cómo ve él el panorama político venezolano a raíz de la decisión del gobierno de no reconocer los acuerdos de Barbados, en Barbados, como no reconocieron ningún otro? Pero en el pasado no dijeron nada, pero ahora dicen que ellos acaban de hacer un acuerdo con Bernabé. Por supuesto, Bernabé, no el mismo Bernabé de Muchilanga y Songo y Borondongo, el otro Bernabé, un señor de apellido Gutiérrez, con un señor que llaman, que apodan el Burrito Martínez, y con otros más, entre ellos el señor Barreto, y algunas personas que llegaron allí, como un tal señor, que no recuerdo el nombre porque no es tan conocido, a pesar de que participa en muchas elecciones, que es un pastor evangélico, pero no me acuerdo el nombre de él ahora, me disculpan. Tal vez sea un poco de avance ya en la edad, pero es que realmente no es muy conocido y no lo recuerdo, ¿verdad? Seguramente también aparece el señor de Lápiz y otros más. Pero bueno, lo que quería era esperar a Arenas para conversar, que no puede participar porque no tenemos posibilidad alguna de incorporarlos a la transmisión en términos de presencia con su imagen, por lo menos que nos escriban y entonces comenzaremos a poner en el debate su opinión también, si es que le parece importante señalarla. Ya tenemos a Arenas, a quien se le ve solo la mitad de la cara. Él ahora esconde un poco porque tiene muchos enemigos y en Venezuela, ahora con esto último que pasó en Chile, hay que tener cuidado, sobre todo porque por aquello de que la lengua es el castigo del cuerpo. Bueno, Muy buenas noches. buenas noches, Frank. ¿Cómo está todo? Bastante bien. Me alegro. Cuénteme, dejé unos puntos ahí para que usted los analizara. Uno de ellos tiene que ver con el secuestro y asesinato de un militar venezolano en Chile, acerca del que hay demasiadas conjeturas en cuanto a por qué lo mataron, cómo lo mataron, quién lo secuestró, por qué lo secuestraron. El caso de Haití, donde el crimen organizado controla aparentemente casi el 60% de Puerto Príncipe, e incluso llegaron a asaltar una cárcel, más o menos igual que hicieron los franceses cuando asaltaron la Bastilla, en nombre de la libertad, la fraternidad y la igualdad. Y por supuesto, un poco preguntarle a usted cómo ve el panorama político venezolano a raíz de que el gobierno decidió que María Corina no va a participar en el proceso y María Corina dice que sí va a participar. Y no sé si es que habrán dos procesos, uno con María Corina y uno por el gobierno. Ya usted sabrá que es bastante
que con su bola de cristal usted podrá darnos algo. Bueno, ni tan de cristal. Primero, chicos, con el caso del teniente venezolano asesinado en Chile, de verdad que es una cosa bien compleja, porque eh, me, me dolería que a este teniente sufriera una segunda muerte, ¿no? En el sentido de que ligaran su muerte al crimen organizado, a, a cuestiones que tienen que ver o que tenían que ver con cuestiones turbias. Es decir, que pienso que eso es lo que puede venir por parte del gobierno venezolano, este, antes que las investigaciones que haga la policía chilena y la fiscalía chilena lleguen a feliz término, sino que terminen las investigaciones, ¿no? Porque la verdad es que es complicado. Uno ve el video y ve a la gente que saca al teniente de su casa, de su apartamento, prácticamente desnudo, en ropa interior, los tipos trajeados con uniforme policial, qué sé yo. Una cosa muy sofisticada para pensar que son o que fueron un delincuencia común la que realizó el secuestro para asesinarlo, porque prácticamente se dice que la data de la muerte tiene la misma cantidad de días que fue el secuestro, es decir, más o menos está alrededor de esa cuestión, ¿no? Entonces, habrá que, habrá que esperar que la Fiscalía chilena haga su trabajo a ver qué es lo que finalmente resuelve. Porque todas las hipótesis, como dice un amigo nuestro, que por cierto está conectado, están sobre la mesa. Todas las hipótesis están sobre la mesa. Todas. Es decir, Pero, desde el pago por parte del gobierno venezolano a grupos criminales chilenos, pasando por la intervención directa, que yo lo dudo también, la intervención directa del DGCIN, de que se haya, lo dudo también. Eso fue dirigido a distancia, si es que el gobierno venezolano está metido en el asunto, ¿no? ahora, yo creo que este tema merece que le demos unos minutitos por lo siguiente. Este, yo soy un lector de novelas policíacas, de lo que llaman novela negra. Este, y me encantan películas que tienen que ver con la mafia y con el crimen. No sé por qué motivo, debe ser que yo en la otra vida fui un criminal, o lo soy ahora. O una víctima. No, yo pienso que no, yo pienso que yo a lo mejor fui un gran delincuente en mi vida O, pasada, o fuiste un gran detective, también puede ser. o pude ser un gran detective, pero a mí no me cuadra porque, por ejemplo, cuando Víctor Corleone tenía sus enemigos para, allá, para tratar, para hablar de alguien familiar, Víctor Corleone los señores Corleone, porque fueron varios, mandaban a matar como Lo, tiene que resol ser. lo resolvían por la vía más expedita, ¿verdad? Claro, no tenían que gastar tanto dinero, sino que le pagaban a unos tipos que ya Sí, eran atacados de ellos para que mataran y tal. Y por eso sí, apareció el sicario, claro. muy simple en términos de lo que se propone. Ahora, a un tipo que llegan a su casa, A las compran, 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada. compran y alquilan trajes de la policía, llegan en la madrugada, se dejan grabar, tienen carro, es un crimen que cuesta mucho dinero. Ahora, cuando un extorsionador secuestra a alguien, gasta dinero, pero se supone que las personas que van a secuestrar a los familiares tienen dinero para responder. Pues no, Que no es este los caso, ¿no? Que tipos no es lo este matan caso. de inmediato. Y me pregunto yo, esa no es una manera así no actúa la mafia. El No, de ninguna manera. actúa de esa manera. Ahora, detienen a un muchacho de 17 años, que creo que es venezolano, que en algún momento participó en esa hora, organización legendaria llamada el Tren de Aragua, detrás de que yo creo que se ocultan otros intereses, porque el Tren de Aragua no creció a la vera de la delincuencia, sino creció a la vera de gente del gobierno. Y ellos lo saben. Incluso hay un trabajo de una periodista de la que no recuerdo su nombre ahora, pero que escribió un libro llamado justamente El Tren de Aragua, que ella se infiltra en Tocorón y ella de Tocorón saca información, como por ejemplo que en algunos casos cuando se trataba de reprimir manifestaciones de la oposición, sacaban a los reos de Tocorón para que intervinieran y maltrataran a los sectores opositores. E incluso en un caso en el estado Sucre,
se da el caso de que llevaron los tipos de Tocorón a enfrentar una banda de delincuentes en Sucre, de traficantes de drogas. Entonces, ¿cómo es que ahora el Tren de Aragua comienza a ser el gran acusado? Es decir, es una manera de ¿por qué matar al tipo? Por ahí estuvo sí. ¿Cuál es el motivo que puede tener la gente del Tren de Aragua para matar a esta persona? Okay. El niño guerrero mata de otra manera. Y Sí. hoy se apareció en la prensa, por ahí en alguna información, que un tipo de apellido Villalobos, que era alto dirigente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, de apellido Villalobos, tenía con este caballero Ojeda y con un tipo llamado Ángel Herrera, creo que es, que está preso o estuvo preso, que fue capturado por el ELN y llevado a Venezuela. En fin, son tantas las cosas que me cuesta creer que el gobierno venezolano no sea capaz de hacer una cosa como esa. Yo creo que el gobierno de Venezuela es capaz de todas esas cosas porque los cubanos lo han hecho. Y los venezolanos, el modelo que manejan en cuanto a represión, que cosa esa, es el modelo cubano. Pero que la policía chilena sea tan ingenua para pensar que se trata de crimen organizado. ¿Tú crees que de verdad puede ser crimen organizado? Mira, la otra hipótesis que yo incluso que creo que se lo escribí a Ronald, es que a lo mejor el periódico La Razón tenía razón cuando hizo aquel título enorme donde decía que la policía chilena y la policía venezolana tenían acuerdos de intercambios de seguridad y qué sé yo, y que a lo mejor participaron en el secuestro. Pero lo que llama la atención es la muerte del teniente. No había razón para darle la muerte que le dieron. Por eso es que el gobierno venezolano de una u otra manera tiene que tener la enorme mano metida allí, porque le cuesta a uno pensar en otra cosa, ¿cierto? No hay motivo. ¿Qué motivo puede tener el Tren de Aragua para matar a ese muchacho? El muchacho había escrito una autobiografía, no sé si has leído algunas cosas sobre eso. La leí en Mercurio de Santiago. Y él hace una ahí muy fuerte. Yo que la vez pasada, cuando hablé contigo la semana pasada, te decía que él había actuado con una, como él se le escapa a la policía, cosa que es extraña, ¿no? Y él relata su vida y todo lo demás, pero si él estaba escribiendo ese libro y con el interés de que se lo publicaran, se estaba comprometiendo. Lo que me lleva a pensar que él en alguna actividad andaba, como anda mucho en Venezuela. Hay registro de un viaje que él había hecho a Cúcuta en diciembre, que es cuando detienen al otro personaje que ha denunciado a medio mundo en este famoso video donde ponen piticos y todo lo demás. Angelo Herrera se llama el tipo. Exactamente. Hay registro y la esposa está siendo interrogada a propósito de ese viaje que hizo a Cúcuta. Sí, él debe estar en su cosa, pues, ¿no? En la conspiración, qué sé yo. Bueno, está bien, si estoy en la conspiración, yo no estoy de acuerdo con conspiración, ni con ataques del exterior, ni con abstención, ni nada de esas cosas, pero lo que creo es que esto siente un precedente muy peligroso. Y la policía chilena está obligada a tener que buscarle la verdadera razón por la cual asesinan a este señor. Sí, señor. De todas maneras, te digo que en lo personal, una cosa, después que uno ha leído tantas cosas sobre Venezuela y las ha vivido y las ha pasado, uno se conmovió con ese asunto por la naturaleza de la muerte que le infligieron a este muchacho. Porque a algunos les pasa, por ejemplo, que los asesinan, y eso es gravísimo, pero yo recuerdo que a nosotros nos hostigaban todos los meses, o cada 3 o 4 meses, en el CENIAT, cobrándonos una deuda que nosotros no podíamos pagar porque nosotros nunca habíamos ganado tanto dinero. Además, el programa nuestro no producía tanto dinero como para deberle al CENIAT millones y millones de bolívares. Y era recurrente que teníamos que ir al CENIAT a valernos de los amigos para que nos quitaran sí, señor. Habían puesto unos tipos y al final nunca nadie supo de dónde salía esa decisión de de hostigarnos, hasta que cuando dejamos de hacer radio y televisión en Maracaibo, yo tuve que ir a Maracaibo un día
antes de ir a Maracaibo le dije a alguien que me sacara el RIF. Y dije, para ver si sigue lo mismo. No, ya no estaba, ya no, todo perfecto. No había Bueno, identidad ni mucho menos. Entonces dije, bueno, a nosotros nos persiguieron porque éramos personas que no teníamos, digamos, que éramos peligrosos seguramente para ellos, pero lo hicieron. Pero a otros nos mataron. Y si se quiere, a nosotros también nos hicieron huir porque las amenazas eran recurrentes. Yo recuerdo, por ejemplo, a la señora de Conatel que me dijo en el canal, en Global TV, que si yo quería que le cerraran el canal a Guido. sí. Bueno, estábamos transmitiendo un evento electoral cuando la señora se apareció a ser entrevistada y lejos de aceptar la entrevista, lo que hizo fue amenazarme de ir diciéndome que si yo quería que le cerraran el canal a Guido. Entonces, oye, han ido poco a poco escalando en la violencia y en la represión, que uno de verdad no sabe si lo que dicen yo quisiera creer que eso no es verdad. Yo quisiera creer que lo de este señor Ojeda no fue una cosa del gobierno. Pero ¿cómo terminar de convencerme si yo sentía en carne propia Claro. del gobierno? Hubo una cantidad de manifestaciones a uno que eran de menos intensidad, pero te ponían en guardia, ¿no? Como aquellos policías que el carro está mal estacionado y nos iban a agredir. Sí, La salida del canal. la vez que el tipo nos amenazó con el revólver que te lo puso aquí en la cara y a ti te lo puso casi cerca y a mí me lo puso en la cara para Sí. darnos por si acaso pensábamos tocar el tema que ellos pensaban que íbamos a tocar y por supuesto inmediatamente yo tuve que ir a, a dejar de decirle, mire, yo no señor, disculpe usted que le hemos hecho. Pero mira, esas cosas delincuenciales tienen que ver con cuestiones también. Yo me acuerdo que un dirigente político muy encumbrado en Venezuela fue capaz de insultarte en un centro comercial de Maracaibo por una opinión que habías dado. Y ese no es del gobierno. No, de la oposición. De la oposición. Recuerdo un abogado que fue a la oficina, que fue al canal en la mañana, muy de mañana, a decirnos que la información que nosotros estábamos dando acerca de que una hacienda en Maracaibo había sido adquirida por Nicolás Maduro cuando era canciller, y él, un abogado también muy encumbrado, fue al canal a decirme de muy buenas maneras y muy buenos modales que eso era mentira. Y me tuvo por ahí, por espacio de 2 horas y media, hasta que yo le dije, mira, yo no, siendo así, pues señor, yo prefiero dejar el tema porque ya veo que usted tiene muy buenos argumentos. Mira, se conectó Alba y se conectó mi hermana también, que tengo años que no la veo. Hermana. Mi hermana Lenis. Ah, qué bueno, chico, qué bueno. Ella está en Bogotá. Al inicio dije que esta era una conversación y que si la gente quería participar, que nos enviara sus mensajes, porque no podemos sacarlo con estas cámaras porque cuesta mucho que nos veamos todos. Pero bueno, Arena, Luis Pérez también está conectado. Que vamos a seguir explorando en los próximos días seguramente. Quería preguntar, ¿tú supiste que un grupo de delincuentes en Haití, bueno, un grupo no, una parte importante de la población, saltó una cárcel y liberó a 3.000 presos? Oye, y lo que está claro es que Haití está prácticamente en manos de la delincuencia, sí, pero el Estado haitiano está en manos de la delincuencia. Sí, ¿cómo se llama? Ahí realmente no hay Estado. No hay Estado. Ahí hay un paraestado que está en manos de la delincuencia, de grupos criminales que son realmente los que pueden. Probablemente el presidente está en Puerto Príncipe, pero el resto del país, inclusive áreas muy densas de Puerto Príncipe, está en manos de los criminales. Y recientemente creo que la esposa del presidente asesinado, incluso como que está también siendo investigada por ese crimen. Está acusada por el crimen del presidente. Sí, oye, imagínate tú. Pero de verdad que es un estado fallido, Haití. Sí, pero fíjate, pero llama la atención, por ejemplo, que es el primer estado, yo no sé qué estará ocurriendo en África, pero es el primer estado que es capturado
por la delincuencia, porque los comunistas se cogieron Cuba cuando Fidel Castro bajó de la Sierra Maestra y tal, ok, tal. Más o menos otro tipo de delincuentes. Pero estos tipos de la delincuencia organizada, que son prácticamente quienes controlan el Estado haitiano, pero hay otro detallito, es que en Ecuador está ocurriendo una cosa parecida. Y en algún momento los políticos que aspiraban a posiciones le dieron alas a esos grupos. Y también así es. con Correa, que sí le dio alas a esos grupos. Pero ocurre que en Colombia, Petro se fue a las cárceles a apoyar, a pedir el voto a los controladores de las cárceles para ganar una elección. Y en el caso y estaban, hasta el propio hijo de Petro lo denuncia, pero en México se comenta abiertamente que López Obrador llega al poder con el apoyo del Chapo Guzmán y los Chapitos. Claro. Y eso que tú comentaste al principio sobre la relación entre el tren de Aragua con el régimen. El primero que arma en Venezuela a la delincuencia es el propio Chávez y organizó aquella cosa que se llaman los círculos bolivarianos, que después se llamaban colectivos y que están armados hasta los dientes, que son organizaciones paramilitares. Son organizaciones paramilitares con el consentimiento del gobierno, con armas que le da el gobierno y que controlan una cantidad enorme de territorio en Venezuela. No solamente como se llama, el arco minero, sino las ciudades. Tienen control, tienen... No, y quiero para apoyar lo que estás diciendo, que en un momento determinado Chávez definió dos categorías entre los malandros y los buenandros. Y los buenandros, claro, yo recuerdo. Es decir, no son malandros, pero si vienen para acá, son buenandros. Sí, y él se hizo cargo de esos resentimientos y bueno, y estos son los barros que tenemos hoy en día, ¿no? Pero ¿tú no crees que el caso de Ecuador llama la atención? El caso brasileño, aunque con menos intensidad, pero el caso haitiano es que los tipos sitiaron la calle y el ejército y la policía no pueden con ellos. Y llama la atención, Arenas, también, por ejemplo, cosas como estas, que quien tiene en jaque al comercio internacional son un grupo llamado UTIS en Yemen. Sí, en Yemen. Tienen un armamento que el Estado haitiano, el Estado yemenita no tiene capacidad de comprar. Los barcos que mandan, que transitan por el mar Rojo, son atacados con armamento moderno. Y dicen que esos tipos son armados por Irán, pero Irán tiene armado a Hamas, tiene armado a Hezbollah, tiene armado aquí, tiene armado en Siria, tiene en Venezuela en sí. ¿Y de dónde saca Irán ese dinero, chicos? Bueno, primero, ¿sabes que ellos es un país muy parecido a nuestro, no, porque ellos es gobernado por una teocracia. En Venezuela también, el problema es que ¿cómo se llama? Que el dios de Venezuela tiene pies de barro que Chávez, pero tiene su iglesia y sus sacerdotes y todo lo demás. Pero Irán debe tener mucho dinero, un país petrolero que a pesar del bloqueo y de todo lo demás y de todas las sanciones que puede tener, es un país que tiene un desarrollo industrial más o menos importante, tiene un desarrollo nuclear importante y eso juega un papel extorsionador en el mundo de manera increíble. El mismo papel que está jugando hoy Putin amenazando a Europa con la eventualidad de un arma nuclear, también Irán hace gala de esa cuestión, ¿no? Arena, perdona que te haga una acotación ahí cortita. Oye, Putin amenaza a Occidente con la bomba atómica, pero ¿será que cuando Putin lance la bomba atómica, los demás no van a hacer nada? Se van a estar tranquilos, o sea, que Putin va a quedar bien, ¿no? Que sí, que a los rusos no les va a pasar nada. Bueno, sí, supongo yo que eso son ganas de vociferar amenazas, sabiendo perfectamente que cualquier salida de ese tipo, no es que Rusia va a ser ganadora, es que el mundo va a ser destruido, es decir, no tiene ni pie ni cabeza. Porque un dispositivo como... ¿Quién amenaza? ¿Ellos también van a pagar las consecuencias? ¿O será que el pueblo ruso no se entera de eso?
Chicos, en Rusia pasa algo realmente extraño, porque pues, fíjate que, mira, hay una lista de opositores que han sido asesinados, este, y, pero parece que económicamente las sanciones han fortalecido la economía rusa y parece ser que el pueblo ruso anda apoyando a Putin más allá de cualquier cosa, a pesar de que los funerales de Alexei Navalny fueron increíbles, ¿no? Fueron multitudinarios el entierro, lo cual significa que esa sociedad también se está moviendo, a pesar de las apariencias. Creo que lo de esas acciones es puro bluff. Sí, ¿tú crees? No te pregunto a ti. Bueno, sí, hay mucho bluff en eso. ¿Tú te acuerdas de aquella cosa que decía, vamos a hacer la guerra de la, ¿cómo se llama? La batalla de la madre de todas las guerras. Y resulta que el tipo estaba en un hueco lleno de piojos. Sí, y yo me acuerdo que parece que alguien compuso una canción al respecto. Cuando consiguen a Saddam Hussein, parece que el tipo le dijo, gringo, lindo, lindo. Sí, me contaron, no lo sé, me lo contó alguien en Maracaibo. Bueno, te digo, son ganas de blufear, pues, ¿me entiendes? Sí, vamos a la batalla de todas la madre de todas las batallas. No, 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 el tipo estaba en un hueco metido y hasta que lo encontraron y finalmente lo ahorcaron, pues, ¿no? Pero Y, resulta que ahora nadie se acuerda de las bravuconerías de Saddam y mucho menos de los crímenes de Gaddafi. Ahora incluso llegan algunos a decir que eso fue un gran error. Yo no digo que haya sido no un gran error. Lo que sí digo es que esos tipos no tenían nada que ver con democracia, ni con derechos humanos, ni con nada. Es como, por ejemplo, hay unos tipos que critican mucho, por ejemplo, a Israel. Yo creo que Netanyahu no debió actuar como actuó, pero no son capaces de decir que jamás mató 1.200 muchachos, personas eh, inocentes, ancianos y niños. es que yo tengo Entonces, una cosa, no nadie. el aparato propagandístico de la izquierda es impresionante, del progresismo es impresionante. Porque, sí, está bien, Netanyahu ha cometido un crimen atroz, pero jamás, cuando el 7 de octubre hace lo que hizo, sabía perfectamente que la respuesta de Israel en manos de Netanyahu iba a ser precisamente esa. Y el objetivo era liquidar el preacuerdo que ya había con Arabia Saudita para resolver una buena parte de los problemas del Medio Oriente. Ese acto que hizo Hamas y la respuesta que dio Israel rompió las posibilidades de un gran acuerdo entre Arabia e Israel. Que nadie se acuerda que los tipos mataron 1.200 personas inocentes y Y, mataron a unos muchachos que estaban en un y festival de música. porque ayer yo vi, ahora que tú dices eso, Francisco, ayer vi un video donde alguien criticaba, una parlamentaria creo que española, criticaba de que los soldados israelíes sacaban selfies en los sitios que habían sido destruidos. Pero es que igual hizo la gente de Hamas, que grabó realmente la manera como mató a esa cantidad de gente, especialmente en aquel concierto que había donde participaron muchos jóvenes y grabaron realmente cómo los ametrallaban, ¿no? Entonces, es bueno recordar todo, lo Fíjate, bueno y lo malo de estas cosas. como cosa curiosa también, con la guerra de Ucrania, oye, los países de Europa han recibido a los refugiados ucranianos porque son europeos, porque sienten no sé qué cosa, un derecho a alojamiento. Pero resulta que Arabia Saudita que tiene real, Kuwait que tiene real, Qatar que tiene real, y todos los países que tienen tanto real y posibilidades, chicos, no reciben a los palestinos, no quieren, no los reciben. Egipto no los quiere, si a los palestinos no los quiere nadie. Y pero entonces uno dice, pero ¿por qué motivo está bien que critique cuando hay un gobierno que no quiere a los inmigrantes? ¿Por qué nadie ha dicho nada que Arabia Saudita no quiere recibir a los palestinos que están huyendo, a los cataríes que tienen tanto dinero y que sí financian a Hamas? Es decir, que el mundo arena. Yo leí un artículo hoy de un tipo llamado Gary Sorman en el diario ABC de Madrid, que dice que él cree que todo eso es producto del diablo y que el diablo ¿Qué dice? sí, porque no,
hay cosas que no tienen explicación. Y la única manera de que sean explicadas es que sea cuestión del diablo. Y yo estoy por creer que es verdad que el diablo existe. Porque en Venezuela, mira, los tipos saben que el Maduro va a acabar con el país y se lo van a coger hasta el último centavo, hasta los piñonates de la vecindad, de allá de Margarita se lo van a coger. Oye, y no se ponen de acuerdo, chicos. ¿Será que el diablo no los deja poner de acuerdo? Sí, y esa cosa tampoco la entiendo realmente. Es decir, si vamos todos juntos, porque uno lee las declaraciones y a uno le da, bueno, está bien, vamos todos juntos. Pero fíjate que uno, uno huele que no es tan así. Es decir, y yo pienso además, yo simpatizo un poco con el proyecto que hoy está en marcha porque María Corina logró despertar un poco a la gente y la puso en movimiento. Pero yo creo que ella tiene que ya estar pensando que la posibilidad más cierta es que piense en un plan B, que el plan B no puede ser María Corina, hasta el final ella va a ser la candidata, porque lo que está en juego a lo mejor no es tanto la candidatura, sino su liderazgo en la oposición y que sea un proyecto diferente, de recuperar la democracia con un candidato que pueda conectarse con la gente. No necesariamente vayamos a ir a una situación en la que María Corina no es candidata y la gente va a terminar, por la razón que sea, diciendo, si no es María Corina no voy a votar. Si no es María Corina no voy a votar, me quedo en la casa y ese domingo a las 7 de la noche, entonces el CNE anuncia cifra irreversible. Maduro gana con el 15% de los votos. Ahora, Arena, yo creo que tenemos ya suficiente tiempo conversando y te voy a hacer una pregunta un poco este, claro, yo en el plan de entrevistador, que no del conductor, de co-conductor contigo, pero voy a aprovecharme de que yo tengo la cuenta. Tú me vas a decir sí o no, y si quieres después argumentar lo que quieras. ¿Tú crees que María Corina va a ser candidata presidencial? Yo creo que no. Yo creo que no. Y además lo he escrito mucho, los dos últimos artículos lo he insinuado, pero yo creo que el gobierno tiene todos los aparatos. Al final de cuentas, cuando nosotros decíamos en Maracaibo que era una dictadura, que mucha gente decía, ¿por qué ustedes dicen eso? Eso no se dice. Es una dictadura no porque el ejército esté en la calle matando gente y fusilando a la gente en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo o en el estadio universitario de Caracas. No es por eso. Es porque controla los aparatos que le permiten. Por eso es una dictadura. Por eso. Porque es capaz de cambiar los resultados que el mismo pueblo se da en elecciones o no elecciones. Por eso es una dictadura, no porque el ejército esté matando gente, sino por el control que tiene de la arquitectura estatal, que cambia los resultados. Y en este caso, lamentablemente, todo el control de los aparatos autoritarios de poder, quien lo tiene precisamente es el chavismo. Y va a decir no a María Corina, no, no, no y no. Y hay que solucionar eso, porque la abstención nos vuelve a matar, igual que nos ha matado en el pasado. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. En estos días, yo hago en la mañana, en los días domingos, una conversación con Ronald Rodríguez en esta etapa que yo he denominado hablando de política y de cosas peores con Ronald Rodríguez y con Ender Arenas. Le preguntaba a Ronald y me decía más o menos lo mismo. Y yo le preguntaba a otra gente, por supuesto, sin la exposición mediática, y me dicen que ellos no lo ven. Entonces yo digo, si nosotros somos capaces de ver a distancia, comprometidos como estamos con la democracia venezolana, con el rescate de la democracia, y conociendo lo que pasa y lo que puede pasar, oye, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo que tú no tienes por qué inmediatamente sucumbir a los deseos del gobierno, pero sí tener presente que es el momento de derrotar a Maduro y su camarilla, que no están bien. De verdad que lo que faltaba es que se den cuenta que ellos no están bien, como aparentan. Y después veo cosas como esta. Yo le dije a Ronald Rodríguez, que lo conversé con él en estos días, que releyera el libro El pasajero de Truman, que si bien es cierto, es una novela con su toque de ficción, no deja de expresar
algunas cosas importantes de la Venezuela antes del 45, cuando Betancourt y Acción Democrática fundamentalmente se acuerdan con el gobierno de Medina, que era una reminiscencia del gomecismo, buscar un candidato común. Lamentablemente el hombre se volvió loco. Eso no es una ficción, se volvió loco. Y entonces vino después el golpe del 45, que llegó hasta el 48, con una elección con Gallego y tal. Pero hay que ver que en ese momento dos fuerzas encontraron una dictadura de Gómez, que fue una dictadura brutal, suavizada por López Contreras y aún más suavizada por Medina. Pero Medina también viendo los nuevos tiempos, es decir, que el tipo, sí, eran otros venezolanos. Entonces, ¿por qué motivo ahora no es posible ver que lo que pasó en Argentina con Héctor Cámpora? Cuando Perón podía ser candidato, Cámpora fue candidato y ganó Cámpora la elección con todos los votos. ¿Y qué ocurrió? Que a los pocos meses se apareció Perón y hubo nuevamente elecciones y ganó Perón. Lo que digo es que había que buscar una manera de que en ese momento, la única manera de mandar a los cuarteles y arreglar unas cosas era precisamente tratar de buscar un acuerdo donde de un acuerdo, una cosa pactada, que se sepa lo que va a hacer cada quien. Todavía hoy están juzgando a militares argentinos. Pero la Claro. Yo escribí, en estos días escribí el artículo de la semana antepasada, escribí sobre la traición necesaria. Y hay un montón de ejemplos en la historia de traiciones que han sido necesarias. Muchas. Felipe González, por ejemplo. Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón traicionó a Francisco Franco y dio lugar a una democracia y la instalación de España por primera vez en Europa, porque España vino a ser Europa con la democracia. Y hay traiciones que son necesarias, es decir, no, sí, la traición de los Estados Unidos al pueblo español que luchó contra Franco, y Franco derrotado en la Segunda Guerra Mundial, los americanos lo asumen porque era enemigo también, lo convirtieron en enemigo de la Unión Soviética. Cambiaron. sí, es que hay demasiadas traiciones en la historia para no pensar que no, eso no significa poner el candidato que el gobierno quiere, no significa. Significa pensar más allá del 24, significa porque la transición en Venezuela no va a ser tan sosegada, tan tranquila como la gente piensa. Va a ser una transición muy facciosamente negativa además, porque ellos tienen el control de enclaves autoritarios instalados en la sociedad civil venezolana. No es verdad que no, están allí instalados, los círculos bolivarianos funcionan, por las razones que sean, pero funcionan, están allí, están armados además. Entonces no va a ser fácil la transición en Venezuela y se requiere un consenso más allá de muchas cosas. Eso que tú dices, los españoles lo hicieron, se llamó ruptura pactada, los chilenos lo hicieron, la concertación, y nosotros lo hicimos primero que todo el mundo, que se llamó pacto de punto fijo. Bueno, entonces yo creo que es un poco no vivir de la nostalgia y de los recuerdos, pero la historia, chicos, para que no se repitan los errores hay que leerla un poco también. Yo creo que y perdóname si peco de prepotente en alguna cosa, pero yo tengo la impresión de que muchos políticos venezolanos son un poco ilustrados. Sus lecturas son muy básicas y poco saben de historia, poco saben de geografía, poco saben del arte militar, en fin, poco saben de economía y de los temas que son importantes en estos tiempos. Porque tú ves a los economistas opinando en el Twitter o en el Facebook, pero más allá de eso, uno que otro documento por allí, pero yo me acercaría al gobierno y le diría, mira, que nosotros vamos proponiendo esto, ¿están de acuerdo? Un poco ponerlo contra las cuerdas, pero es que nadie lo hace, porque es que resulta que lo que da votos pareciera ser que es que tú te pongas de frente al tipo. Yo, no, por supuesto, que nunca he sido un confrontador, digamos, de esos de blanco y negro, pero que creo que la manera es buscar una conversación. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene una explicación de por qué actúa. Y ese por qué actuar tiene que ver con razones muy particulares.
pero tú tienes que entendérsela y porque buscar los acuerdos, donde nos podemos poner de acuerdo en esto y esto y esto, y en qué no estamos de acuerdo, no, vamos a ponerlo en este lado. Pero tú no puedes pretender que a estas alturas del juego tú vas a ganar la elección para meter preso a Maduro y meter preso al otro y así. Entonces, es algo que a mí en realidad me angustia mucho. No porque yo tenga algún interés particular, porque yo creo que mis intereses están tan hipotecados que ya no valen mucho. Pero digo, ahí hay razones ¿Sabes? como para sentarse a conversar. Pero creo que los que están en condiciones de conversar no parecieran desconocer lo que ocurrió en Venezuela y además de lo que ocurrió en Venezuela, lo que puede pasar. Mira, yo vi hoy un muchacho diciendo que los profesores universitarios eran una cuerda de vagos y irresponsables porque no quieren dar clases. No. Y hay que ver lo que un profesor universitario le pagan en Venezuela para ir a dar clases. ¿Vale? Sí, es una cosa impresionante. Maracaibo, por ejemplo, te pongo el caso de Maracaibo, un mal transporte público. Es más, tanto te digo que el metro de Maracaibo termina en el aire. Yo tengo un amigo que dice que él tiene en Maracaibo, él usa el kit del peatón. Él sale de su casa con una pequeña lonchera que tiene un termo con agua y una arepita con queso, qué sé yo. Porque todas las diligencias tiene que hacerlas a pie. Bueno, puede coger un taxi porque eso es muy caro. Entonces todas las diligencias las hacen. Dime, las clases nocturnas desaparecieron. Sí, claro. ¿Cómo va un profesor da clase si no tiene carro y si tiene carro está dañado y si está dañado no puede repararlo? Y lo que pagan me dijeron que pagaban 800 bolívares mensuales. Sí. Que son unos dólares serán, pero yo no sé, yo hace que no percibo salario universitario, pero Yo creo que quincenal, creo que me dijo un amigo nuestro que tú quieres mucho también, David, me dice que nuestro sueldo quincenal son $16. el que te pagan a ti. Sí, y a que me pagan a mí, te pagan a ti, le pagan a él. 16 dólares. $16 quincenal serían como $32 mensual. Profesor universitario titular, porque tienes que ver que hay varias categorías, ¿no? Entonces, bueno, pero Lo vi en un TikTok, una cosa esa, diciendo, mira, pues esos son unos vagos que no quieren ir a trabajar y tal. Oye, y a lo mejor ya habrá hasta mercado negro de notas y cosas de esas, ¿no? seguramente, seguramente. Oye, Ay, caramba. y entonces esa parte de la educación, el problema de la salud, el problema de la justicia, el problema de los servicios públicos, eso pareciera no importarle a nadie. No, Este, tú sabes que la última vez que yo estuve en el campus universitario fue en el entierro de un amigo nuestro, de JJ Villamil. yo estaba allí. Chico, aquella cosa, porque él estaba en la Facultad de Agronomía, lo tenía velado en la era desoladora, todo el ambiente de un campo universitario que si bien no era lo óptimo, estaba más o menos, pero en ese momento era deplorable. Realmente salí deprimido por las dos razones. Primero, por la muerte del amigo, del entrañable amigo que se nos iba, y además por el aspecto que la universidad ofrecía en ese momento. Bueno, Arena, esto lo vamos a dejar por hoy porque yo quiero aprovechar este último minuto que me queda para felicitar a Guido Briseño, nuestro gran amigo que está de cumpleaños. Guido, cumple todos los años del mundo. Sí, no, yo no sé cuántos, no quiero decir eso. Guido está de cumpleaños y también Adi Pérez, mi gran amigo de la economista. Y Marco Antonio Muñiz también está cumpliendo años hoy. Bueno, cantaremos ranchera. Pero por ranchera y le cantamos las felicitaciones a Guido y por supuesto también a Alba Medina Coronel, que es de verdad, yo creo que Alba, un día la vamos a tener que buscar y ponerla con nosotros en nuestro nicho, porque ella nos ha seguido por todos lados. Sí, señor. Yo sé que nos quiere mucho y yo también la quiero mucho a ella. Bueno, Arena, dejamos esto hasta el próximo lunes porque temas siguen habiendo, pero la conversación no puede ser muy larga porque la gente dicen ahora que se aburre oyéndonos a nosotros. Creo que se aburre.
Parece que esta es la hora de la cena. Esta es la hora del, por supuesto. Bueno, amigo, Dale, Francisco. todo Dale. bien. Hasta la próxima.